Perdón, señores. Sé que estamos en riguroso directo. No quería cortar porque me había comentado que teníamos que hablar de este tema y justamente ahora mismo estábamos en publicidad. Perdonen, señores. Ya vuelvo a estar en sí. Ya vuelvo a estar en sí. Habíamos tenido un pequeño problema antes de irnos a publicidad. Saben ustedes que cuando nos vamos, volvemos, me suelen llegar notificaciones. En este caso, una notificación que saben ustedes que para mí es una cosa de la que no se escapan los llantos, no se escapa el dolor, no se escapa sobre todo la tragedia que conocemos, que sabemos que no solamente que ha llegado ya, sino lo que aún está por llegar, porque esto hay que tener en cuenta que es grave, pero dentro de la gravedad que ello supone, estamos hablando de una gravedad superior a la que efectivamente nos vamos a tener que enfrentar durante estas semanas y sobre todo estos meses que estamos viendo desde primera fila, todos nosotros, todos los resistores, toda la gente que está bien informada, porque sabemos que hay muchísima desinformación ahí fuera, sabemos que hay personas que no saben dónde encontrar esta información privilegiada y efectivamente están estancados en esa información del pasado, que muchas veces les obligan a consumir. No es una cosa que ustedes quieran, sino porque ya hay lobbies que así lo consideran. Incluso, por ejemplo, se ha llegado a saber, esto lo hemos sacado en Emergency TV, como en los hospitales también, pero por ejemplo los aeropuertos están pagando dinero para que salgan las noticias, por ejemplo, de CNN. Y yo sé que soy una persona muy valiente cuando vengo a hablar de estos temas, aparte porque me afectan de lleno, no solamente por tener familiares en todos estos puntos, ¿no? Estamos hablando en este caso de Cuba, sino porque también entiendo que hay muchas personas que esto no lo conocen, y al no conocerlo, entiendo que esto puede ser muy, muy peligroso. Porque si no se conoce cómo opera la mafia, si no se conoce cómo operan la tecnocracia, estas empresas que están enviando satélites al espacio, y últimamente cada vez estamos viendo más. Recuerden ustedes todos estos satélites que han salido desde Moscú, desde, por ejemplo, tenemos Uzbekistán, donde los rusos tienen varias bases, que además tiene mucha concordancia con las bases que tenemos en los Estados Unidos de América. La NASA está trabajando en Uzbekistán, en Kazajstán también, junto a los chinos y a los rusos. Que de eso también vamos a hablar, es un tema muy, muy importante, sobre el hecho de que al final parece ser que las guerras son un negocio que ya lo han confirmado que se va a convertir en privado. Pero, como decimos, estas empresas privadas, que no solamente son la NASA, estamos hablando de Tesla, estamos hablando también de empresas como, por ejemplo, Bezos, que está sacando al espacio pues estos satélites que son, por lo menos son sospechosos. Porque no cualquiera debería tener el derecho, no cualquier persona, como decimos, que no sea pública. Estamos hablando del espacio, estamos hablando de un sector, de una zona donde efectivamente hay extraterrestres, se sabe, hay muchísimas personas que han sido abducidas, personas que ahí van en su vehículo, de repente se ha parado el tiempo y ellos mismos, es decir, han experimentado, sobre todo han sido más que nada mujeres, porque es una cosa normal y lógica, es decir, los extraterrestres pues lo que hacen son coger a mujeres para saber qué tipo de suministro reproductivo tienen dentro de su cuerpo para analizarnos. Es una cosa más que entendida que los alienígenas nos están analizando desde el espacio. Por tanto, se entiende que es una cosa más que lógica que deberíamos, no que menos, eso hay que tenerlo en cuenta, que las empresas que salen ahí arriba no sean privadas, sean públicas para que nosotros podamos preguntarles qué es lo que están haciendo ahí fuera. Y como digo, es un tema que me afecta muy en el pecho, muy en el corazón, profundo, porque, como les digo, voy a intentar no decaer otra vez. He llorado muchísimo, estaba aproximadamente unas 2 horas y media llorando después de lo que ha sucedido, efectivamente, porque como digo, tengo tanta información en la cabeza. Algún día me va a estallar por el tema de la información, como digo, que tengo, y me ha venido en este caso la notificación que ha caído este meteorito en Cuba, ¿no? Eso es muy preocupante, como digo, voy a ponerlo en pantalla para que ustedes puedan entender qué es lo que ha sucedido.
Aquí tenemos a CNN, por cierto, que ha escrito del tema justamente después de que nosotros lo hayamos sacado a la luz, hace escasamente 2 horas que han publicado el documento. Nosotros lo habíamos sacado antes, efectivamente, y teníamos, por ejemplo, a Gisela Loza, una periodista de la Resistencia, que también estaba avisando de que iba a caer un meteorito, pero que no se sabía exactamente dónde. Se hablaba del Caribe, ¿no? Entonces es cuando hemos puesto toda nuestra maquinaria en marcha y hemos empezado a entender que eso podría y debería ser un ataque perpetrado por los Estados Unidos de América, y ahora les vamos a explicar por qué. Miren, aquí tenemos Meteorite Strike Western Cuba, justamente además donde su anfitrión, yo mismo les dije que se iba a suceder una guerra contra Cuba. Miren, yo les voy a decir una cosa, aquí lo dicen: a meteor broke apart over Western Cuba on Friday, hurling numerous pieces of various sizes to the ground in several towns in Pinar del Rio province, the state-run Granma newspaper reported. Aquí tenemos uno de los fragmentos del meteorito. No es el meteorito completo, pero tengan en cuenta que un tamaño de esas características, pues estamos hablando que podría destruir pues medio país, depende cómo se tire de fuerza. Es decir, estamos hablando de una maquinaria de guerra que está ahí arriba, hablando del Space Force. Se ha hablado que la NASA ha tenido contactos con Mike Pence, con Mike Pompeo, después de sacar ese press conference que se dijo que iban a llevar a cabo ese ejército fuera en el espacio para empezar a gobernar el mundo, pero militarmente hablando, como decimos. Tuvieron pactos con empresas privadas, como por ejemplo Tesla, como por ejemplo la empresa de Jeff Bezos, Amazon, que salieron ahí fuera. Y yo les digo una cosa, vete tú a saber. Como digo, nosotros tenemos números, efectivamente, en la Resistencia, donde más o menos sabemos cuántos satélites hay ahí fuera, y sobre todo satélites que muchos los comparan como por la estrella de la muerte, es decir, una nave de característica, vamos a decirlo, humana, porque efectivamente no sabemos si los alienígenas, muchos lo dicen así, como digo, en Resistance TV nosotros estamos abiertos a todo tipo de información, pero sí que es cierto que la información de que los alienígenas nos estarían atacando ahora mismo es un tema que se dice que es de conspiración. Nosotros, como decimos, no nos metemos en ese tema. Lo que sí que está claro, que yo entiendo que los extraterrestres nos están observando hasta el punto en el que nosotros hayamos avivado como especie inteligente, no seamos, como decimos, una especie pues más antigua, es decir, que no tenemos mucha capacidad de pensamiento, somos muy violentos aún, ellos nos están analizando, esto es lo que se llamarían las estaciones bases que tienen en el Sol, se está hablando de Júpiter, que nos están observando desde ahí poco a poco hasta que la evolución sea tal para poder contactar con nosotros. Por tanto, yo entiendo que más que un ataque alienígena, esto ha sido un ataque estadounidense, y les voy a explicar por qué. Es decir, los Estados Unidos de América, en el tema de meteoritos, de ataque con meteoritos, ya tenemos una historia bastante importante. Recuerden ustedes, en el 2013, para quien no se acuerde, yo les comento, en Rusia impactó un meteorito que después se confirmó que sí que lo habían lanzado desde una nave ultra secreta de la NASA que tenía vínculos con empresas privadas, que después ya se les dijo a la NASA, se les estuvo avisando, oigan, de dónde ha venido este meteorito, si realmente ustedes no lo han lanzado, pues envíennos su documento de a bordo, que se llama, a los documentos que tienen las naves secretas que tienen ahí arriba, y si es público nos lo envían. Pero al ser una entidad privada, pues dijeron que no nos lo podían enviar y que nosotros no podíamos saber exactamente de dónde había venido ese meteorito, que efectivamente estábamos hablando un meteorito generado. Bien hablan de meteoritos, bien hablan de beams láser, que también se está hablando de ese tema. Pero como decimos, un tema muy impactante, un tema que da miedo realmente cuando hablamos de que esta guerra universal se está extrapolando al universo. ¿Qué quiere decir esto, señores y señores? Esto quiere decir, muy sencillo, un tema de hecatombe total, un tema de apocalipsis, porque hablando de este meteorito que ellos dicen, no, esto es un tema pues natural, un tema que nosotros pues efectivamente no hemos podido saber cómo es que ha podido llevar a cabo este impacto inmediato, es decir, sin nosotros ni siquiera saber que había llegado. Nosotros tenemos una tecnología increíble que podemos saber cuándo va a llegar un meteorito hasta 10 años. Por ejemplo, el conocido caso de Oumuamua, para quien no lo conozca, tenemos un reportaje muy interesante de este tema. Es un meteorito enorme que se acerca a la Tierra. Dicen ellos que es un meteorito, pero efectivamente es una base alienígena, que nosotros lo dijimos en Resistance TV hace un año, y después hace escasamente 2 meses han confirmado que sí, que era una base alienígena, pero esta base alienígena no viene a atacarnos, viene en son de paz y además está muy lejos. ¿Qué quiere decir esto? Que si lo hubieran lanzado los alienígenas, nosotros lo hubiéramos visto. ¿Cómo sabemos que este ataque realizado por los Estados Unidos de América es un ataque como tal? Muy sencillo. Lo sabemos por
respecto a actuación, como lo llamamos en temas militares. Nosotros respecto a la actuación sabemos cuando un meteorito va a llegar, lo sabemos aproximadamente como mínimo 2 semanas antes de que impacte. Pero en este caso la información llegó solamente 2 horas antes. Y este meteorito que cae en Cuba, efectivamente, ¿a qué es debido? Es debido a todo lo que está pasando, por ejemplo, ahora mismo en Honduras, tenemos por ejemplo el caso de Nicaragua, tenemos el caso de México, estos grandes terremotos, por cierto, en Honduras ahora mismo un terremoto de 7.0, esto no es normal, esto no es habitual, es decir, no hemos visto terremotos hasta este momento, es porque todo esto está organizado por unos ataques que se están llevando a cabo en Venezuela, es decir, la guerra mundial ha comenzado, pero es una guerra mundial no solamente de guerrillas, no solamente en el ámbito de pistolas, por ejemplo, pistolas y metralletas, para que me entiendan, sino también en el ámbito extra universal que ya tienen, como decimos, preparados sus satélites. Los rusos tienen muchísimos, miles de satélites ahí fuera, y los Estados Unidos de América también tenemos miles de satélites ahí fuera, que lo que hacemos es generar meteoritos para lanzarlos directamente como rocas desde el espacio y aniquilar una ciudad, pero a la temperatura que nosotros queramos. Es decir, si nosotros lo enviamos a una velocidad, por ejemplo, y a una temperatura, vamos a poner aproximadamente unos 100 grados centígrados, pues entonces eso efectivamente constituiría la aniquilación de un pueblo entero. Pero eso es una prueba. Esto es, después viene algo más, después viene la aniquilación de una ciudad entera. Estamos hablando de La Habana, estamos hablando de unas ciudades que efectivamente no son tan grandes, pero unas ciudades que pueden ser aniquiladas con el impacto de un meteorito. Eso es muy sencillo. Se aniquila La Habana, se aniquila Cuba y después ellos pueden decir que ha sido un meteorito fortuito, que esto ha sido casualidad. Esto no es casualidad, hermanos y hermanas. Esto está perpetrado por los que están ahí arriba, por los que están haciendo una guerra sin igual, que nosotros eso es lo que vemos. Nosotros vemos solamente un 0,0005%. Vamos a poner un 0,00054, ¿de acuerdo? Este es el 0,0054% que nosotros vemos. Estamos hablando que hay miles y miles de combates allá afuera que nosotros no vemos. Pero esto lo que llega directamente a la Tierra significa que ya están experimentando ataques con meteoritos. Ataques relacionados con el tema de Venezuela. Porque ahora mismo sabemos, por cierto, que esto va a salir a la luz dentro de muy poco, la INF, este pacto nuclear que se ha cancelado por completo, los rusos lo han dicho. Los rusos han dicho, no vamos a llegar a ningún acuerdo con los Estados Unidos de América, por tanto, necesitamos estos misiles nucleares que estén en Cuba. Esto ha sido un aviso directo. Esto ha sido un aviso al Kremlin diciéndoles, miren, nosotros estamos controlando el universo, nosotros estamos controlando los meteoritos y podemos saber dónde van a podemos hacer caer un meteorito donde nosotros queramos. Como decimos, señores y señores, no solamente meteoritos, terremotos, estamos hablando de huracanes, estamos hablando de tornados, que también se han visto, por ejemplo, en el Yucatán. Vamos a empezar a ver durante las próximas semanas algo muy sospechoso, ataques muy sospechosos que muchos dirán, eso es casualidad, eso es curioso, porque hay muchas personas que están diciendo, y esto, efectivamente, lo que hacen a nosotros, por ejemplo, esta información, estamos hablando de hace unos 5, 7, 10 años incluso, cuando nosotros también estábamos en plataformas de redes, estas transmisiones tenían una capacidad de búsqueda enorme, es decir, ustedes buscaban Meteorito Cuba y nosotros salíamos los primeros, pero ahora con toda la censura que hay, porque ellos saben que nosotros sabemos la verdad, que nosotros sabemos qué es lo que están haciendo ahí fuera, lo que hacen es blacklistearnos. Ustedes si no, pruébenlo, pongan en el buscador de YouTube, de Instagram Stories, de Facebook, pongan Meteorito Cuba, verán que nosotros salimos como mínimo en la segunda y tercera página y tenemos muchos más views que los que salen en la primera. Eso es muy sospechoso, eso hay que partir de la base que es sospechoso ya de por sí. ¿Y por qué lo hacen? Es porque efectivamente no quieren que sepan ustedes de dónde ha venido ese meteorito. Viene de una base de los Estados Unidos de América, del Space Force, que están atacando Cuba. Cuba está bajo ataque. Lo que pasa es que eso es otra cosa que no quieren que lo sepan. Cuba está ahora mismo siendo atacada. En Resistance TV dijimos, Cuba y México van a ir a la guerra. Tenemos el terremoto que ha sido causado directamente a México. Y después tenemos un meteorito que ha ido a Cuba. Efectivamente, ningún país aún se ha pronunciado por la autoría de los hechos. Nosotros sabemos quiénes han sido. Nosotros sabemos que son los Estados Unidos de América. Nosotros sabemos que en México lo más normal es que ha sido un aviso a López Obrador.